No sé si tú sabes o sabías por qué los gansos vuelan en forma de V. ¿Te lo has preguntado? Cuando has visto algún documental o cuando has visto alguna película referente a esos gansos, cuando hay un plano del cielo, se ven a esos gansos, o cuando tú te asomas a la ventana y los ves en forma de V, te has hecho la pregunta, ¿no? Cuando veamos que se acerca el otoño, como ahora, que ya estamos en él, pero parece ser que vamos a tener una de cal, una de arena, calor, frío. Si tú miras el cielo, eso es un espectáculo. ¿Por qué ocurre esto? Podemos observar lo que la ciencia ha descubierto al respecto. Se ha comprobado que cuando los gansos, o cada ganso bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al otro que va detrás de él. Volando en V, toda la bandada aumenta por lo menos un 70% su poder de vuelo, que si cada ave volara solo no podría. Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire. Se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a la formación para beneficiarse de la ayuda del compañero. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a otro de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Los gansos que van detrás graznan para alentar a los que van delante y esto les ayuda a mantener la velocidad. Finalmente, cuando un ganso se enferma o es herido por un disparo, otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo o protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que éste nuevamente esté en condiciones de volar o muere. Y solo entonces, los dos acompañantes, cuando mueren en este caso, vuelven a su bandada o se unen a otro grupo. A través de este ejemplo de los gansos, nosotros también tenemos una enseñanza para el día de hoy. Si aplicamos esto, por ejemplo, a la iglesia, descubriremos que una iglesia unida avanza contra la fuerza de los vientos. Se cuidan unos a otros cuando se cansan, ayudan al trabajo del líder y están prestos para curar al que pueda estar herido. El texto comienza con lo necesario, y eso lo dice Romanos capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros. La palabra unánimes tiende a ser la parte dinámica de la palabra unidad. Es cuando en la gran diversidad se ponen todos de acuerdo bajo un mismo propósito, que es hasta lograr una bendición mayor. En ese tiempo es cuando la iglesia se une. El día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos en oración. Se pusieron de acuerdo y vino después el Espíritu Santo. Esto es interesante, ¿verdad? Un ideal cristiano es que cuando uno conozca al Señor ya desaparezcan todos los pecados, ¿verdad? Piensas que por recibir al Señor en tu vida ya no vas a pecar más o ya no va a haber más pecados. Lejos de la realidad. Esto es parte de la lucha cotidiana. Damos por un hecho de que aquellos graves pecados de los que antes nos avergonzábamos ya no están presentes. Con la ayuda del Espíritu Santo hemos venido venciéndolos cada día, pero cada día se nos va a presentar. Como el ejemplo de José y la esposa de Putifar, cada día la mujer intentaba acostarse con José, cada día le tentaba. Es decir, que la tentación, la prueba, José la tenía en la misma casa, y cada día el enemigo nos va a probar, nos va a tentar. La definición de este pecado es muy simple. Es uno que piensa más altamente de sí mismo. Esta persona se considera sabia en su propia opinión. Estoy hablando de la altivez. Muchas veces entre nosotros somos altivos. Muchas veces, en vez de haber unidad en la iglesia, en la familia, en mi trabajo, hay desigualdad, no hay unión. Si sigues leyendo Romanos capítulo 12, sigue mencionando cosas importantes. Habla del pecado de la altivez. Habla del pecado del menosprecio. ¿Qué estoy haciendo yo por conseguir la unidad? Es una decisión individual que construye la unidad. Hay que reconocer que el asunto de estar unánimes y con ello lograr la unidad dentro del cuerpo no es algo fácil. Es un asunto de determinación. La paz se construye no esperando que el otro lo haga, sino sabiendo cuánta parte me corresponde a mí en ese asunto.
Lo que el texto de Romanos en el versículo 18 nos dice es que la armonía con otros no está al alcance en todo momento, pero el creyente debe ser responsable de no alterar o de no estorbar la paz. La frase, si lees ese pasaje, si es posible, sugiere lo que yo hago en el cuerpo. Esto significa que en lo personal tengo una buena parte de responsabilidad de preservar la unidad de la Iglesia. Eso se expresa a través de la paz y a través del gozo en el servicio. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 16, Romanos capítulo 12. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Me gusta ese versículo 18, la parte 2. Procura la paz entre todos los demás. Esta frase merece una dedicación. El creyente es un pacificador por naturaleza, al igual que su maestro. Esa paz la vive en su corazón, en su hogar, en su trabajo, en la iglesia, pero sobre todo la comparte con los demás. Es la persona que no se deja de llevar por las emociones al no importarle su responsabilidad o participación en el cuerpo. Quien no procura la paz en el cuerpo de Cristo no le importa su iglesia, sino su propio bienestar. Si tú tienes paz, como dice este pasaje, procura la paz entre todos los demás, es decir, que tu paz la tienes que compartir con los demás. La recomendación de Pablo es más grande, es un reto que debemos afrontar, si es posible. Eso habla de una condición en lo que hago en el cuerpo. Estad en paz con todos. Es mi decisión personal. Soy llamado como miembro del cuerpo a contribuir con la paz de afuera, pero sobre todo con la de adentro de la familia en la fe. El sentir del apóstol Pablo es que yo soy y tú eres un constructor de la paz. Y esto viene como anillo al dedo a lo que está sucediendo en Cataluña, por ejemplo. Hay muchos que no están buscando la paz, la unidad. Hay muchos que quieren independizarse, quieren separarse. Ayer lo vimos en los medios de comunicación. No había paz en las calles. Empezó como algo pacífico, entre comillas. Se lanzaron papel higiénico, rollos, dando a entender que querían limpiar las calles. Pero de repente unos manifestantes, no sé qué les pasó, perdieron la paz y empezaron a crear violencia y eso contagió a los demás. Unos buscaban la unidad, la paz, y de repente un grupito pequeño empezó a desunir, a buscar el incordio, la violencia, y empezaron a sumarse más gente. Tú y yo somos constructores de la paz. Soy llamado a vivirla y a practicarla. Que no ceda a la tentación de dejar que en el cuerpo de Cristo haya desaveniencia por mi culpa. Mi contribución debería ser como la de un Bernabé, por ejemplo, que frente a los conflictos o los malos entendidos, sobre todo cuando los tuvo con Pablo, sea un agente de paz. Cuando Pablo se mosqueó con Marcos, Bernabé fue a hablar con Marcos. Y luego Pablo reconoce que si no hubiera sido por Bernabé, ¿qué hubiera sido de Marcos? Qué bueno que tengamos entre nosotros personas que buscan la paz. Que a lo mejor has podido discutir con una persona en ese momento, no os ponéis de acuerdo y que venga otra persona y busque la paz. Las acciones fortalecen la unidad. Si lees anteriormente el versículo 9 de Romanos 12, dice algo importante: manteniendo el valor de la amistad. El pasaje no habla de un amigo, habla de un enemigo. ¿Qué hace la justicia con los enemigos? ¿Qué hace una banda violenta contra otros?
¿Qué hace un ejército contra sus enemigos? ¿Qué está haciendo, por ejemplo, el mundo entero para defenderse del ISIS? Para muchos, la mejor sentencia sería la muerte. Pero observa el mandamiento de esta palabra: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Quién es el único que puede darle de comer y beber al enemigo? Piensa eso, ¿quién es? Tú y yo, los que hemos aceptado al Señor en nuestra vida. Una persona que no acepta al Señor en su vida, es imposible que pueda dar de comer o beber al enemigo. Hay un dicho, un refrán que dice: al enemigo ni agua, ¿verdad? ¿Quién es el único que puede poner la otra mejilla al enemigo? Un creyente, tú y yo. Pablo sigue lo que ya Cristo había dicho sobre el enemigo. Lo anterior dicho es para nuestras relaciones de afuera, allí en el mundo donde vivimos y nos movemos. ¿Puede aplicarse este pasaje en el seno de mis relaciones en la iglesia? ¿Puedo tener enemigos dentro de la iglesia? Seguramente. Esta es la pregunta que debe llevarme a un examen para ver si estoy contribuyendo a la unidad, a la paz en la iglesia, fuera de la iglesia, en mis relaciones fuera de la iglesia. Mis amigos que no creen en Dios, mis familiares que no creen en Dios. Venciendo con el bien el mal. Cuando hablas de la unidad de la iglesia, sabemos y debemos considerarlo detenidamente, porque en el mundo no se puede dar este principio. Allí la consigna es vencer el mal con el mal. El creyente es la única persona que por su naturaleza posee las armas para vencer el mal haciendo el bien. Y esto lo podemos aplicar a la vida de la iglesia. El principio de este texto es que yo debo considerarme siempre un canal de bendición. Ante cualquier situación que tenda a fraccionar la armonía del cuerpo, yo soy llamado a vencer con el mal, con el bien. Y me llama la atención la palabra vencer, porque es cada día. No somos ajenos al mal aún dentro de la iglesia, porque siempre vamos a tener esos roces, esas discusiones, dentro y fuera. Y tenemos que reconocer, ya por último, que el primer representante del mal llega a la iglesia antes que todos nosotros. Ya sabemos que se llama Satanás. Satanás ya sabe que tiene a mucha gente esclavizada, sabe que a los que están en pecado no va a ir a por ellos porque sabe que ya los tiene, va a ir a los que están en la iglesia. Y él no quiere la unidad. Hoy en día hay poca unidad entre las iglesias. Yo creo que hay que recuperar esa unidad que poco a poco se ha perdido. Qué bueno que nos podamos relacionar entre todos y que cada uno contribuya a la unidad. En la iglesia, en el matrimonio, en el trabajo, en las amistades. Busca la paz y síguela. Busca la unidad y síguela. Radio Solidaria, una radio comprometida.